Sí, yo viví la primera presidencia del general Perón, el peronismo. Desde mi niñez, los recuerdos de mi niñez son todos lindos desde aquella época. Ya de adulto y de grande, leyendo algunos libros, escuchando algunos historiadores, escuchaba que Perón había implantado una avanzada que lo había traído de Europa a un pueblo que había estado esclavizado cientos de años, y que esa falta de preparación hacia el pueblo fue para el descrión luego del segundo peronismo, o sea, la represión de Perón. Decía, bueno, claro que ya el obrero lo enviaba al patrón a que trabaje. Los lunes nadie trabajaba, todos estaban enfermos, digo todo así, simbólicamente, ¿no? O sea, al recibir esa libertad, el pueblo argentino, de haber estado esclavizado durante cientos de años, no sabía el pueblo recibir eso. Pero la posición mía ahora actual, Perón con su gabinete, con sus científicos, con sus hombres bien formados intelectualmente, ya la mayoría en Europa, si no calculó que podía suceder algo así. No, lo que pasa es que, a ver, vamos a ser claros, a Perón lo voltearon los poderes económicos, no lo voltearon los obreros porque no iban a trabajar. De hecho, había en aquel entonces dos fuerzas que eran, yo digo, como la punta del iceberg, que eran la cara de esos poderes económicos, porque esas dos fuerzas no eran el verdadero poder económico, pero que lo ocupaban las Fuerzas Armadas y la Iglesia, y que hicieron punta respondiendo a intereses económicos que no le convenía una Argentina independiente, una Argentina que no tenía deuda externa, una Argentina que promovía la sustitución de importaciones, una Argentina que no se quería alinear a la División Internacional del Trabajo para seguir estando oprimida como lo había estado durante décadas y más décadas. A eso le volvió Perón, porque el razonamiento ese de que los obreros no supieron comprender es más o menos igual al razonamiento que hoy dicen algunos con la asignación universal por hijo, y que dicen, sí, la cobran porque no quieren trabajar. A lo cual uno contesta, mira, yo no sé si quieren trabajar o no quieren trabajar, pero lo que sí yo sé es que esa asignación por hijo tiene como contraprestación que debe dar el que la recibe el certificado de asistencia escolar y el certificado de vacunas. Y yo te aseguro que muchos de esos pibes que hoy están yendo a la escuela, que no habían ido nunca antes, tampoco vieron en su familia a nadie trabajar porque estaban desocupados, no han visto trabajar ni a sus padres, ni a sus abuelos. Entonces, a mí no me importa si el que hoy cobra esa asignación por hijo quiere trabajar o no quiere trabajar. A mí me importa que mande el pibe a la escuela. Y si logramos que mande el pibe a la escuela, en 2 generaciones cortamos la cadena de pobreza, porque por ahí pasa la cuestión. Y entonces cuando alguien te dice esto de la asignación universal por hijo, o salió un radical, que nunca me acuerdo el nombre, será porque no me pone nerviosa, el senador Sánchez salió a decir que la asignación universal por hijo le aumentaba el juego y la droga, pero por Dios, digo, realmente, o no sabe cuánto hay que llevar para jugar en un casino, o no sabe cuánto cuesta la droga, porque realmente, ¿no? Digo, es absurdo hasta desde ese lugar para pensarlo, además de ser ofensivo para decirlo, ¿no? Entonces digo, en su tiempo Perón y Eva le tocó enfrentarse con la Iglesia y con las Fuerzas Armadas, que eran las que hacían punta a los poderes económicos
colonialistas. Hoy a Cristina le toca enfrentar el monopolio de medios de comunicación, que no quiere dejar ese poder, porque sabe perfectamente que aún así teniéndolo como lo tuvo, durante 3 periodos consecutivos no logró por primera vez en muchos años imponer un presidente, que es lo que venía haciendo, por lo menos desde que yo tengo memoria, imponer el presidente que quería y después voltearlo cuando se le antojaba. Digo, pensemos, de la Rúa fue impuesto, y la alianza famosa fue un invento mediático que surgió a partir de ahí. Cuando no le gustó más lo voltearon, digamos. Y pensando para atrás, todos con Menem hicieron exactamente lo mismo, con Alfonsín hicieron exactamente lo mismo, digamos. Entonces, por primera vez en décadas, estos monopolios que hoy son la punta del iceberg de los verdaderos poderes económicos son a los que está enfrentando Cristina, y por eso la atacan como la atacan, ¿no? Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pregunto yo. No, porque sí, tengo que hacer una. Porque justamente a raíz un poco de la intervención acá del compañero, pensaba que Perón en su primer gobierno intentó en algún momento inclusive hacer algo como había hecho con la CGT, con las clases medias, es decir, una especie de CGT de los profesionales, de las clases medias, pero no le resultó. Y en realidad pensaba en el tema de civilización o barbarie y cómo desde ciertos sectores de la Argentina se recicla esa misma antinomia o antagonismo que viene de lejos, ¿no? Que Sarmiento la planteó tan claramente, y esa discriminación en el fondo es una postura, es un prejuicio social, una actitud discriminatoria hacia los sectores populares cuando estos avanzan o logran alguna conquista. Y en ese sentido quería preguntar tu opinión sobre Cristina en particular, porque me parece, no sé, mi opinión, creo que acá lo veo a Jorge, creo que también alguna vez lo expresó en alguna reunión, me parece que Cristina tiene una lucidez y una claridad respecto del tema del debate cultural, del debate ideológico, de la importancia de la historia, del debate sobre el relato histórico, muy importante. Me parece que en ese sentido la tiene clara, digamos. Me parece que la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego es una medida fundamental, aunque algunos por ahí pensarán que es una cuestión para que se entretengan los intelectuales. Vos sos parte del Instituto Dorrego. Sí, yo soy la vicepresidenta. Bueno, entonces me gustaría que me dijera, además has estado con Cristina, ¿qué te parece esta cuestión de la pelea cultural, ideológica, la batalla, digamos, un poco por las representaciones sociales? Sí, cuando a Cristina se le ocurrió la idea de crear este instituto, que nos reunimos con ella fue muy clara, dijo la batalla cultural. Y la tenía clara antes de que se le ocurriera el instituto. De hecho, cuando fue en los festejos del Bicentenario, lo hizo con un criterio histórico muy, muy claro, y que además fue cuestionada obviamente por la oposición, ¿no? Lo que pasa es que Cristina además es una persona que sabe mucho de historia, realmente sabe de historia, porque es una gran lectora y porque además creo que tiene conciencia de lo que significa el lugar que ocupa y que no puede gobernar un pueblo el que no conoce. Entonces estudia permanentemente el pasado para ver por dónde viene la mano, que ya es claro por dónde viene la mano, pero digamos, a ver, para sintetizar rápidamente, es clarísimo que quienes impusieron el esquema de país que imperó en la Argentina a partir de la sanción de la Constitución en 1853, es decir, a partir de haber derrotado a todos los caudillos que había en las distintas provincias, se impuso un criterio de país que tenía que ver con el modelo de país que ellos entendían que era el más adecuado, que era un país que se sumaba a la División Internacional del Trabajo, que proveía materias primas a Gran Bretaña, que era la nación poderosa, y Gran Bretaña la volvía manufacturado a
a precios por supuesto muchísimo más altos, pero además se le concedía a Gran Bretaña la explotación de los grandes, digamos, de los grandes sitios de la economía. Por ejemplo, entonces el ferrocarril. Entonces, si uno estudia, si lo leen a Scalabrini Ortiz, que lo explica con muchísima claridad cómo fue el diseño del ferrocarril, es clarísimo que nada tenía que ver con el desarrollo de la Argentina y mucho menos de las provincias, y tenía que ver sí con el beneficio digamos, de la potencia que se beneficiaba con esto, ni que hablar de la explotación de distintos servicios como la luz y demás. Ahora, teléfonos y demás, que justamente en el gobierno de Perón fue recuperando uno por uno. Digo, no es casual que nos hayan enseñado, y más en esta provincia, ustedes lo deben vivir más cercano que yo, pero digo, es absurdo que nos hablen que hubo una sola declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, cuando todos sabemos que en 1815 los pueblos de Oriente, entre los que estaba en la provincia de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones, la Banda Oriental, Córdoba, bajo la conducción de Artigas, declaró la independencia. La declaró un año antes, en un congreso al que no asistieron las otras provincias, que sí asistieron en Tucumán, pero resulta que las que asistieron al Congreso de Oriente no asistieron al de Tucumán. Pero Artigas es uruguayo. Bueno, no, claro, pero eso es un disparate. Digo, nos han contado que Artigas era un prócer que quería la independencia del Uruguay. Nada más absurdo que esto. Jamás Artigas quiso separar la Banda Oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, ¿por qué nos han contado esta historia? Nos han contado esta historia porque nos han querido mostrar la preeminencia de Buenos Aires, un país unitario, un país centralista y con escasa participación de las provincias. Digo, esto se ha extendido generaciones y generaciones y generaciones, y creo que Cristina tuvo muy claro el concepto. Además de esta mentalidad era, a ver, a partir de 1853 la clase dirigente era una clase muy acotada, que tenía como criterio que ellos eran todo, digamos. Todo el resto que no era esa clase dirigente no existía, digamos. Ni los orilleros, ni la gente del interior, digamos. Esa era la gente razonable que tenía que conducir a la Argentina dentro de parámetros razonables que estaban plasmados en la Constitución, que además había sido copiada al exterior. Y que lo bueno estaba afuera, digamos. Acá había barbarie. Había que mirar para afuera. Entonces, claro, bueno, con esa mentalidad se han criado generaciones enteras despreciando lo propio, y si uno desprecia lo propio, ¿por qué lo va a defender? No, llévatelo y tirarnos algunas migajas que por ahí vivimos bien, ¿no? Que un poco esta era la mentalidad de la Argentina granero del mundo. Claro que era granero del mundo, y los índices de verdad que era una de las 10 naciones más prósperas del mundo, pero el pueblo vivía como el demonio, ¿no? Entonces, cuando hablan, y aún más en la fiesta del Bicentenario, hemos visto como ciertos sectores recordaban el centenario como el momento de gloria. Fue un momento de gloria para una clase muy reducida, porque la verdad que el centenario se celebró bajo estado de sitio, con una clase proletaria empobrecida, que un informe mandado a hacer por Roca años antes, que lo hizo el ingeniero Vialé Macé, sobre la realidad de la clase obrera. A mí hay una cifra que me quedó plasmada, porque decía que el promedio de vida de un trabajador era de 40 años. Imaginen el nivel de, digamos, de desprotección y demás. Bueno, ese del país. Bueno, lo escuchamos ahora, cuando aparecen algunos que dicen, no, porque tenemos que ser como Brasil. No, porque ahora como Europa está medio crítica. Pero hasta el año pasado decían tenemos que ser como Europa, y Europa se estaba cayendo. Y hay quienes lo siguen diciendo. Entonces uno dice, entonces como ahora Europa está medio crítica, entonces no basta. Tenemos que ser como Brasil, tenemos que ser como Chile, pero tenemos que ser como nosotros. Tan mal nos ha ido, al contrario, nos ha ido muy bien. Menos, o lo que decía, la Argentina está aislada del mundo, ¿no? Menos mal que estamos aislados del mundo, por suerte. Mirá si hubiéramos caído. Mirá si nos agarraba esto en el 2001. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Entonces uno dice, es esta mentalidad la que hay que cambiar, y para cambiar esta mentalidad uno tiene que ir a buscar las raíces y darse cuenta que la historia no ha sido como nos la han contado. Nos han contado una parte, vamos a completarla con la otra parte, y seguro va a dar un resultado distinto, y nos va a dar un camino distinto también hacia el futuro, ¿no?